Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, en varias manifestaciones de la oposición empiezan a gritar que México hay un gobierno autoritario, que el presidente es un dictador. A ver, ni hay un sistema autoritario, ni el presidente es un dictador. Sin embargo, varias de las acciones y de las iniciativas de reforma constitucional del presidente podrían hacernos pensar que entre sus planes está instaurar un sistema autoritario. No sería el primer gobernante en llegar por la vía democrática en acabar con la democracia. Lo hemos visto desde el siglo pasado, gobernantes que eran votados, llegaban y decían, ¿saben qué? Gracias democracia, pero al diablo la democracia. Así como al diablo las instituciones, al diablo que les dé el teléfono de un celular, ¿qué importa? En fin. Mañana voy a hablar sobre los riesgos que implica dar el número de celular de una persona. Es un acto sumamente irresponsable el que cometió el presidente, porque expones a la gente a muchos riesgos. Porque bien que se ofendió cuando difundieron el de su hijito, ¿no? Claro, los que lo difundieron son corruptos, él no, en fin. A ver, se han hecho estudios de qué son las acciones de gobernantes democráticamente electos que pretenden instaurar un sistema autoritario. Y aquí traigo una lista. Primero, limitan o eliminan la independencia del Poder Judicial para convertirlo en un apéndice, en un mero instrumento del poder político en manos del señor presidente. ¿Cómo lo logran? Pues hacen reformas que afecten la estructura y financiamiento del Poder Judicial, pueden designar jueces, magistrados y ministros o ministras de la Suprema Corte que sean incondicionales de ellos. Pueden politizar el nombramiento, designación o elección de jueces, magistrados o ministros. Entonces lo politizan porque entonces todo depende de qué campaña sea la más eficaz. Y obviamente la más eficaz sea la que, aunque esté prohibida en la iniciativa del presidente gastar dinero, ya sabemos cómo se las gastan. Pero también debilitar el Poder Judicial es agredirlo verbalmente, constantemente, porque esto debilita la confianza del público en el Poder Judicial. Otra, aminorar la credibilidad de los medios de comunicación y de los periodistas independientes y críticos al calificarlos como defensores de los privilegios de unos cuantos. En México, los que no estamos de acuerdo con el presidente somos defensores de la corrupción, somos defensores de la acumulación de la riqueza. Conservadores. Ya no quiero usar un término pero la verdad es que para el presidente los que no piensan como él son Satanás. Al debilitar a los medios y a los periodistas, el presidente está debilitando a uno de los principales contrapesos al poder, porque una democracia no puede existir sin medios independientes y críticos. El llamado cuarto poder. Nunca me ha gustado el término, pero algunos le han dicho así. Y no creo que sea el cuarto poder porque nadie nos eligió. No nos llegamos. ¿Okay? Nos elige el rating, hasta ahí. Otra, es debilitar al poder legislativo por medio de reformas que le dan más poder al Ejecutivo y le permiten actuar sin el escrutinio de ningún órgano gubernamental, gobernando como por decreto. Yo decreto que todas las obras públicas son de seguridad nacional. Lo decreto en mi inmensa sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando acabas también con el poder legislativo, acabas acabando con el debate parlamentario que debe trascender al público, en donde se confrontan las diferentes ideas de cada pensamiento político. Otro es debilitar la integridad electoral, que a fin de cuentas es el elemento fundamental para que haya representatividad popular. El presidente, cuando gana, qué bueno es el INE, cuando pierde el INE es maldito. Hoy el presidente y su partido tienen una mayoría y comandan una mayoría ganada por las buenas, gracias a que el INE funciona. Sin embargo, cuando tú manipulas a las autoridades electorales, manipulas al sistema y a los procesos electorales mediante la reducción de cargos legislativos de elección popular, quita los plurinominales, o suprimes a los votantes porque se portaron mal y no dieron la lana de la pensión alimenticia, lo que tú quieras, ¿no? O sea, o cuando intimidas, amenazas, coaccionas
o corrompes al votante, estás acabando con la democracia. Cuando tú concentras el poder en el Ejecutivo, realmente estás acabando con la democracia y estás poniendo todas las fichas para que haya un gobierno autoritario. Cuando quieres acabar con todos los órganos constitucionales autónomos que pueden limitar el poder del Ejecutivo, le quieres dar más fuerza al Ejecutivo. Claro, puedes usar el pretexto, es que nos salen muy caros. Caro, un aeropuerto que ya está cayendo el techo. Caro, una refinería que no ha producido gasolina. Es un más, tren que no camina. Pemex produjo menos el año pasado que en 2018. Y, bueno, explotar crisis nacionales para ampliar el alcance del Ejecutivo es otra de las estrategias, especialmente si estas medidas se extienden indefinidamente. Nada nos garantiza que mañana, utilizando el pretexto de la delincuencia organizada y su violencia, pues no se toques de queda, determine algo que afecte, ¿no? Entonces, a mí me preocupa todas estas decisiones que está tomando el presidente para que el Congreso, que es su títere, se los apruebe. Entonces, sí, si se aprueba la reforma electoral, si se aprueba la reforma política, estaremos hablando que México está regresando a un sistema autoritario. Yo siempre pienso, ¿dónde se formó políticamente el presidente López Obrador? En el PRI de los 70s. El PRI de los 70s y de los 80s. La máxima expresión del autoritarismo. Claro, antes de que llegaran los neoliberales corruptos, los saqueadores de la nación. Ya lo habían saqueado los priistas, ¿no? Pero en fin. Entonces creo que el presidente, lo que él entiende, lo que él conoce, es lo que aprendió. Y añora, ¿no? El autoritarismo priista. Y creo que nos quiere llevar a un sistema similar, el cual a mí no me gustaría. La verdad. La verdad. Es impensable en estos Fíjate tiempos. que va a ser muy interesante. No, sí es pensable. Bueno, la intención Ve lo está. que está ocurriendo en países que están yendo a la archiderecha. Sí. Argentina, El Salvador. ¿Vieron los discursos del señor Milei y del señor Bukele en el encuentro del CPAC en Washington? ¿No? Estás oyendo a Trump en versiones 2.0, 3.0. En el caso de Bukele 5.0, ¿no? Digo, en serio, digo. José Luis. Fíjate que en los negocios, en la vida, en la política, escoger el mejor tiempo para proponer un tema es importante siempre. El 5 de febrero se pusieron 20 iniciativas, 18 de corte institucional, 2 en leyes secundarias. Muchas veces salen sobrando porque ya están dentro de la Constitución lo que persiguen, pero en fin. Pero aquí lo interesante es por qué se hizo en este momento que estamos entrando este próximo sábado a un periodo electoral. Para que lo debatamos y lo discutimos y sea material de campaña. Pues eso significa que entonces son pinceladas de un futuro deseable, pero con la conformación de un futuro deseable para él. Para Sí, él, sí, sí, para él. Pero con la conformación de un Congreso que en este momento no le da la mayoría calificada. Bien. Y en ese contexto va a ser interesante su efecto sobre las elecciones. Si este país cae al autoritarismo, será por decisión de los mexicanos que decidirán votar por darle mayorías calificadas de 2/3 partes al Congreso Federal, a Morena y sus aliados. O sea, no olvidemos... Mexicanos que hoy no tienen la edad para recordar las épocas del Es que no se autoritarismo. acuerdan. O no las vivieron. No olvidemos que Hitler, uno de los peores tiranos y criminales de la historia, llegó por la vía democrática. Sí, sí. ¿Okay? No olvidemos que el señor Chávez llegó por la vía democrática. No olvidemos que el señor Daniel Ortega llegó por la vía democrática. O sea, hay muchos casos de que por la vía democrática los países han caído en el peor de los autoritarismos. Y yo no quiero ni yo vivir lo que me quede de vida, ni que mis hijos, ni mis nietos, ni mi descendencia viva en un país en donde un solo hombre que cree tener la verdad, o una mujer, determine nuestro destino o sus destinos. Me niego a aceptarlo. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.